tu servicio. Esta es la historia de un señor mayor que le asignan como enfermero a un robot. Y van a ver, las circunstancias son deliciosas, muy bien armada y muy bien actuada por todos ellos, por los 4 actores. Por Fran, que se llama por cierto así también en la vida real. Langella es conocido en varias películas. Y está Susan Sarandon, la actriz, y está esta niña Tyler, este otro chavo, James Martins, que son buenos actores los 4. Así que vale la pena verla si tienen la oportunidad. Yo quisiera verla en clase, pero tengo otra más en la parrilla para cuando terminemos la primera parte del curso. No sé si me quepa. Por cierto, ayer estaba buscando la cosa esta. Lo conseguí con este aviso en el baño. El baño de caballeros del posgrado es uno de los pocos baños que está permanentemente abierto acá, y a pesar de que no está certificado porque está todo el tiempo abierto, o sea, cualquiera lo puede usar, tiene cierto nivel de higiene comparado con otros baños de este edificio. Nosotros no pasan la prueba. Fíjense el aviso. Me encantó ver un aviso que pide que no quiten el aviso. Digo, hay algo de esto que hemos mencionado de colocar comunicaciones públicas que tienen la intención de transmitir una regla, una instrucción, es decir, cómo son las cosas para que uno sepa qué tenerse, ¿no? En los baños, la costumbre de bajar la palanca para que la cosa fluya, y saben lo que pasa si no fluye. Aquí hay una recomendación que, bueno, no podía ser más obvia. Por eso, entre los varones, nos hemos ganado un muy mal prestigio higiénico, de salud, porque, claro, las damas ven que nos recomiendan hacer eso y dicen, ¿cómo es posible que les recomienden hacer eso? Que orinan fuera de la coseta. No se debe hacer. Curiosamente, yo he visto en ese laboratorio, en ese mismo año, en una ocasión tuvimos que cerrarlo porque creo que había un problema con los tubos de tubería de desagüe. Tuvo que cerrarlo y yo prácticamente lo vi. Estaba recién cerrado el baño, alguien entró y se orinó allá dentro del pasillito, porque el baño estaba cerrado. Seguramente venía con muchas ganas, ¿no? Pero eso no se debe hacer, y ciertamente yo no he visto ninguna dama haciendo algo parecido. Colocar el papel en su respectiva papelera. Se puede colocar en otra papelera que no sea la que está al lado de la coseta, ¿no? ¿Por qué lo de respectiva? Pero bueno, lo que más me encantó fue la idea de no quitar el aviso. ¿Verdad que lo quita? ¿A quién puede querer quitar un aviso de eso? Lo colocaron, es un aviso de papel, ven que la luz refleja, tiene encima una lámina de plástico transparente para forrar libros. Así se le colocó muy bien. ¿Quién podría querer quitar un aviso de eso, por el amor de Dios? Pero lo que termina la genialidad del aviso de esto es uno de los pocos que permanece abierto. Hay una amenaza, creo yo. Si siguen así, se los vamos a cerrar. Esa clase de interacción realmente te habla. Con lo de quitar el aviso y eso de permanecer, la amenaza, uno ve hasta qué punto ha llegado el extremo de poco sentido común. O sea, uno esperaría que con una educación mínima en salud e higiene, ciertas cosas estarían perfectamente claras para cualquiera. Si vas al baño, tienes que hacer lo que tienes que hacer con la palanca,
tienes que apuntar con cuidado, que ahí hay un mito interesante que hay que discutir en un momento, por qué los varones fallamos el tiro, invariablemente, ¿no? Y ese mito viene de la casa, probablemente. Son pocos los varones que se acostumbran a subir la tapa al orinar, que es lo que se supone que está diseñado el instrumento. Es decir, la tapa esa es para sentarse y para orinar de pie hay que levantarla. Pero claro, no sé si deben haberlo visto ustedes en todas las casas donde hay una dama, donde vive una dama, la poseta se convierte en una obra de arte. La forran con unas cosas muy bonitas arriba del tope y encima de la tapa de la poseta, para que haga combinación con los colores. Aquello es maravilloso en cuanto a obra de arte, pero le quita todo el valor funcional que tiene el hecho de que la poseta está hecha de cerámica para que no atrape las inmundicias que naturalmente flotan en el aire del baño. Entonces, si usted le pone algo de tela, está yendo en contra de eso. Pero no solamente eso, al ponerle la cosa hacia arriba y ponerle la tapa a la poseta, tú tratas de levantar la dos tapas y no se sostiene. Entonces, el desafío para el varón es orinar de pie con la mano así arriba. No se puede. Está yendo en contra de la función original. Quizás por eso se va para abajo. Entonces, claro, queda todo chorreado. Esos tipos se acostumbran a todos lados. Detallitos de funcionalidad que se nos van de la vista y se convierten en esta clase de poco sentido común que desplegamos nosotros en el baño público. Y tiene razón, es una cosa de género. Son los varones, es decir, parece que tiene que ver con orinar de pie. Son los varones y no solamente aquí entre nosotros, muy común además. En otros países he escuchado las mismas quejas. Y tienen que ver con los baños públicos, porque en su casa se portan bien. Esos desastres que se ven en el baño público. Puede que haya un error en la casa, porque eso hay que ir por detrás, por ahí cerca. Pero usted ve, tiene que ver con el asunto de la comunicación pública, cómo funcionamos nosotros con tan poco sentido común. Aquí me agarró Universidad, creo. No, está llena de selección. ¿Cómo sale esto? Bien, ayer leíamos el texto del capítulo 3 del libro que se refiere a reglas de condición de acción generalizada, que como estábamos discutiendo en la clase es uno de los elementos que queremos agregarle al sistema que es la gente para permitirle permanecer abierto a su entorno. Es decir, que las cosas que ocurren en el ambiente se conviertan de alguna forma en estructuras mentales, si ustedes quieren, en creencias, pero realmente en metas que terminen terminando la conducta de la gente, terminen generando acciones en general. Como ven, el título del libro promete generalizarlas. ¿Qué significa generalizarlas? Hacerla maneral, obviamente, pero ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que esta acción que suele ser una orden directa a los efectores, muévete adelante, como decíamos ayer para el robotito, ya no es una acción simplemente, es una meta. Entonces podemos decir que el formato es condición meta. Lo que se activa es una meta, que en algunos casos es una acción, es decir, no se pierde esta relación si usted la quiere tener. Pero en otros casos es una meta que tiene que trabajarse un poco más. Puede ser, por ejemplo, una meta de logro, como la que discutíamos ayer. Tengo el queso y entonces tengo que razonar para atrás hasta las acciones. Entonces aquí cabe algo más que una acción, cabe una meta, por eso es más general el modelo que proponemos nosotros. Y entonces, bueno, eso es lo que estamos discutiendo ahí, lo voy a abrir una vez. Vamos a leerlos y creo que hoy podemos comenzar. Bueno, eso fue lo que hicimos ayer, ¿no? Hemos comenzado a leer el 4. No sé si me da tiempo para leer las maneras para leer el 5, que con el 5 se cierra ya el modelo completo. Podemos hacer un examen parcial completo, el quinto capítulo.
aquí adelante, ¿no es cierto? Hemos visto lo del ciclo en el capítulo 4 y estábamos a punto de revisar el cuento de la zorra del cuerpo. Entonces eso es lo que tenemos ahora, por eso hablamos de un modelo de condición de acción generalizada, porque ya no es condición de acción sino condición meta. Y esa otra meta puede ser una meta de logro, es decir, una meta que usando las creencias se tiene que reducir a acciones, puede ser más de una acción después alternativa, puede haber más de un plan para llegar a la misma meta. Esa meta también puede ser una condición, es decir, estas estructuras son posibles en general. Uno tiene una condición que implica otra condición y, por ejemplo, una acción. Esta estructura es perfectamente válida en lógica. Es como si esta regla estuviera condicionada a esto. De hecho, esto es equivalente a tener condición 1 y condición 2 implica acción. Tengan eso presente. Es una equivalencia lógica, uno puede probar. A ver, ¿a qué me refiero? Hay que borrar. Una equivalencia lógica significa que puedo usar una o la otra dependiendo de lo que necesite. Claro, porque no hacer algo solo y quitarle a uno las cosas, la mancha que queda de fondo. Efectivamente ese pizarrón tenemos que hacerle algo y dejarlo bueno. Al generalizar la forma, tener condición meta, se abre la oportunidad de que yo pueda esa meta usarla para relacionar hacia atrás, de otra manera. Y lo que quiere hacer el capítulo 4 es mostrarnos cómo ocurre eso, cómo se hace ese razonamiento hacia atrás, en el caso particular de lo que el cuento que ya vimos, de la zorra y el cuervo. Acá, además de mostrarles eso, vamos a ver otra cosa más, que es una historia completa, en donde se ve todo lo que ocurre y allá afuera, como las observaciones conducen a acción, pero también una suerte de descripción de lo que está pasando dentro de la zorra para conectar las entradas con las salidas. Se leo. El cuento del capítulo 2 comienza cuando la zorra adquiere la meta de tener el queso del cuervo. Pero, ¿de dónde vino la meta de la zorra? Quizás como un muchachito malcriado, la zorra quiere tener todo lo que ella ve que otros tienen. O quizás ella simplemente está buscando su siguiente comida. En cualquier caso, la meta de la zorra de tener el queso proviene de una meta de nivel superior. Bien la meta de poseer cualquier cosa que otro tenga o la meta de tener que comer cuando tenga hambre. Esto del nivel superior no está tan claro, si es como que es más arriba. Lo cierto es que otra meta de la que proviene. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer acá, es introducir cuál es esa otra meta. Así, la meta de la zorra de tener queso puede verse como una meta por lograr cierto estado futuro en el mundo. Meta de alcance, decimos también, de alcanzar el estado futuro, que corresponde al observar un cambio en el mundo que dispara una meta de nivel superior de mantener cierta relación con el mundo que la rodea. Y esa es la distinción que trataba de hacer ayer entre los dos tipos de metas. Una, yo quiero llegar a un punto, a un estado que puedo describir completamente, o yo quiero que siempre que se cumplan ciertas condiciones se llegue a un estado cualquiera. Y ahí están los dos tipos de metas que utilizamos en el modelo de la gente. No todo el mundo habla de eso, esto es más una definición de trabajo que usa el profesor para que podamos ubicarnos en el modelo. Démosle el beneficio de la duda a la zorra, continúo leyendo, y asumamos que ella quiere el queso simplemente porque tiene hambre y no debido a algún problema de conducta. ¿El otro es un problema de conducta? Esto se puede representar así como una meta de nivel superior. Si me da hambre, entonces necesito tener comida y comer la comida. Y esa es la meta originaria que le podemos agregar al modelo de la zorra para decir, ahora cuando quiera que la zorra le dé hambre, va a tratar de conseguir la comida. Esta meta puede ser parafraseada de muchas maneras. Por ejemplo, en forma imperativa y jugando un poco con la autodisciplina en español, si me da hambre, consigue comida y come la comida. ¿Qué es eso de la autodisciplina en español? Bueno, que la escribo como si fuese una orden a mi cuerpo. Si me da hambre es una autorreferencia, a mí me está dando hambre. Pero lo que viene después no es consigo comida y la como, o como la comida. Y es mucha manera de decirlo en español.
Yo lo coloco de forma que pareciera que es una orden, consigue la comida. Como si la estuviese diciendo a mí mismo, pero es mi cuerpo que la va a buscar. Tengo que hacer algunas cosas para obtenerla. Eso simplemente no hay nada malo en decir consigo la comida y la como. Es solo un énfasis particular que se le da al hecho de que es una orden que estoy lanzándole al cuerpo. Esta formulación imperativa se asemeja a una regla de condición-acción. Pareciera, bueno, hay dos acciones si ustedes quieren, pero eso no tiene nada de malo. Uno puede tener en los sistemas de producción varias acciones. Esta es una regla. Esta formulación imperativa, ya lo dije, salvo porque la conclusión contiene la meta consigue comida, en lugar de una acción simple que puede ser realizada sin más. Consigue comida, hay varias maneras de conseguir la comida, entonces uno puede pensar que se requiere desglosar qué significa que consiga la comida. Es tan fácil como que yo estoy sentado frente a la nevera, abro la nevera y saco. No siempre es así. Y en el caso de la zorra es obvio que no es así, porque estamos hablando de una situación en la que el queso está por allá lejos y no está al alcance inmediato. Por otro lado, la meta puede ser planteada en modo declarativo, pero como una indicación de que se trata de una meta en lugar de una creencia. Yo lo podría escribir así, como lo tenía escrita al principio: si tengo hambre, entonces obtengo, ya le puse aquí una variante del verbo, y como la comida, y entonces etiqueto todo con esta etiqueta meta, para distinguir que no es la misma estructura. ¿Y por qué necesito hacer eso? Porque no los voy a tratar igual. Las creencias las voy a tratar de una forma y las metas de otra manera. Ya veremos cuál es la diferencia en cada caso. La ventaja de pensar la meta como una declaración es que entonces tiene una forma lógica. La forma lógica puede ser usada para verificar si la proposición es verdadera o falsa, y puede usarse en deducciones lógicas con razonamiento hacia adelante, hacer trabajo de otros tipos. El hecho de que una meta no una creencia implica que la gente debe procurar que se haga cierta. Si debe procurar que se haga cierta y el agente prueba que su condición es cierta, está obligado, para que toda la regla sea cierta, a hacer ciertas las conclusiones. Ese es el principio lógico. Una condicional es cierta si siempre que su condición es cierta, su conclusión es cierta. Eso es lo que dicta la semántica, la lógica, que por cierto la tenemos que revisar dentro de un rato. Eso lo dije. Para mostrar que una implicación, si condiciones, entonces conclusión, es cierta, es necesario mostrar que cuando quiera que las condiciones son ciertas, entonces la conclusión es también cierta. De que sea una meta o una creencia irrelevante, eso siempre es el caso. Así es como se prueba una condicional. Ustedes les piden probar una condicional, tienen que, usted asume que las condiciones son ciertas y ver si la conclusión queda cierta. Sin embargo, para hacer cierta una implicación, siendo una meta, no es solo que hace falta hacer que la conclusión sea cierta cuando quiera que las condiciones no son, sino que es todo lo que hay que hacer. No solo es una condición necesaria, sino que es suficiente también, en el caso de las creencias, de las metas. En teoría es posible hacer que la implicación sea cierta haciendo ciertas tanto las condiciones como la conclusión. Sin embargo, para hacer que las condiciones sean ciertas es un trabajo necesario. En la práctica, la gente no intenta hacer que las condiciones de la meta en forma de implicación sean satisfechas expresamente. O bien es el mundo el que las hace ciertas, o bien la gente las hace ciertas por algún otro motivo. Es decir, yo no voy a buscar tener hambre, que sería una manera de hacer que esto sea cierto. Siempre. Siempre tengo hambre, siempre busco comida. No. En el mundo surgió por algún otro motivo que tenía hambre, ahora yo procuro que la conclusión sea cierta, si no, no hace falta. En un mundo abierto y en constante cambio, puede no ser posible hacer que las implicaciones permanezcan ciertas para siempre. Puede que sea necesario mantener su verdad por un periodo indefinido, haciendo que las instancias individuales de cada condición sean ciertas en cada ocasión en que surjan. El proceso completo consiste en los siguientes 3 pasos. Razonar hacia adelante, apareando nuevas observaciones con algunas condiciones de la implicación, generando una nueva instancia de la implicación. Razonar hacia adelante o hacia atrás para verificar todas las restantes condiciones de esa instancia de la implicación. Y derivar la nueva meta de hacer la conclusión cierta. La nueva meta es una submeta de una meta de mantenimiento a nivel superior, por definición, y normalmente es una meta de alcance para obtener cierto estado final. Vamos cómo funciona. Vamos a hacerlo rápidamente.
Veamos cómo funciona la derivación de una meta de alcance a partir de una meta de mantenimiento en esta nueva versión de la zorra y el cuerpo. La meta es, si me da hambre, consigue comida y come la comida. Y las creencias son las que teníamos antes, y ya había observado en la otra oportunidad que el cuervo tiene queso, o sea, inmediatamente, y tenía esta creencia acerca de cómo tener un objeto y cómo estar cerca de un queso, de ese queso, y qué pasa si yo alabo, adulo al cuervo. Aquí estoy jugando con las tres posibles traducciones que se me ocurrieron del verbo. Por supuesto, que el cuervo piense lo mismo es delicado. Probablemente si el cuervo se entera que esto es un acto de adulación, no responda de la misma manera. Y entonces quizás lo que le espere es un halago. Así que cuidado con esas reglas si quieren que sea la misma regla del cuervo, por alguna razón. Fíjense que se le agrega acá además algunas declaraciones taxonómicas. El queso es un tipo de comida, la comida es un tipo de objeto, que pueden ser necesarias al hacer la deducción. Para que este cuento funcione, la zorra necesita el conocimiento taxonómico de que el queso es un tipo de comida y que la comida es un tipo de objeto. Este conocimiento puede ser expresado de varias maneras y hay inclusive lógicas especializadas para cada propósito. Sin embargo, para el simple propósito de recontar el cuento, esos detalles no tienen importancia. Vamos a ver después cómo se hace en redes semánticas, que es un concepto viejo, unos 20 años que se llama, pero muy popular últimamente porque se ha observado que es muy parecido a lo que se hace en la web semántica. Ese sí está nuevecito de 10 años. Es suficiente reconocer que este conocimiento es necesario simplemente para asistir al razonamiento, como veremos más adelante. Entonces, para ver cómo es que funciona el derivar una meta de alcance a partir de una meta de mantenimiento en este ejemplo, suponga que la zorra tiene la meta y la creencia que se lo acaba de indicar y de pronto su cuerpo le dice que tiene hambre. Entonces, observó, le da hambre. Puesto que su cuerpo es parte del mundo, la zorra se vuelve consciente de su hambre por medio de una observación. La observación dispara la meta de alto nivel y el razonar hacia adelante deriva a sus metas. Tengo comida y como la comida. Eso es lo que la zorra acaba de deducir de la meta general aquella de si tiene hambre, tengo comida y como la comida. Así, la verdadera meta de mantenimiento no es tan específica como obtener el queso del cuervo, sino la más general de obtener cualquier clase de comida. Pero esta meta de mantenimiento es apenas la mitad de la historia. La otra mitad es que la zorra también necesita comerse esa comida. Tener comida y no comerla es una tontería. Bueno, sí, pero eso no lo sabe la zorra. No tiene que saberlo para seguir actuando. Derivar su meta de mantenimiento a partir de metas de más alto nivel es una generalización del derivar acciones a partir de una regla de condición-acción, porque las submetas pueden ser, pero no necesariamente son, acciones atómicas, ejecutables de inmediato. En el caso general, las submetas son a su vez metas que deben ser reducidas a otras submetas de nivel inferior. Esta es también una generalización de las reglas de condición-acción, porque las reglas de alcance así derivadas podrían ser para alcanzar en algún momento en el futuro y no solo en el siguiente instante de tiempo. Sí, esa es otra. Hay dos generalizaciones. El hecho de que ya no hablamos, y vuelvo yo a rayar otra vez, voy a borrar, condiciones, acción. Aquí en lugar de acción ahora tenemos meta, que es más general. Una meta puede ser una acción u otra cosa, pueden ser otras metas. Submetas. Pero ese no es el único aspecto en el que generalizo. El otro aspecto de generalizo es que lo que se supone que ocurre en una regla de condición-acción es que la acción es lo que se tiene que hacer de inmediato. A pronto si yo hago un apareo de las condiciones, tengo que realizar la acción. Es decir, es como en el siguiente instante del tiempo. Pero esta meta puede estar para un tiempo futuro, no inmediatamente. Y lo que está pasando con esa pequeña variante notacional que acaban de ver es que nuestro agente se convierte en un planificador. Se le dispara una meta que tiene que cumplir en el futuro y a la cual le va a tener que construir un plan, si no es una acción inmediata. Puede ser una acción inmediata, voy a tener hambre al mediodía. Las condiciones, tú sabes que tú estás programado para tener hambre al mediodía porque tu
cuerpo se ha acostumbrado a comer a ciertas horas, la meta es buscar de comer antes de que me llegue el hambre, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que la gente se proyecta al futuro. Y una gente proyectada al futuro es una gente peligrosa, porque comienza a actuar por sus propios motivos, sin que ocurra nada de afuera. Usted lo ve trabajando como una hormiguita, pero no se está preparando para lo que está allá afuera, sino para llegar al otoño, por ejemplo. Ese cambio entonces es trascendental. Y fíjense que solamente un cambio notacional nos estamos procurando. Ese cambio tiene que ver con la aparición del tiempo. En el modelado, quiero decir. Nuestra nueva versión del cuento de la Zorra y el Cuervo, dice el texto, es todavía una gran simplificación, debido principalmente a que ignora el tema del tiempo. No lo hemos mencionado en las reglas que hemos escrito. No distingue entre distintas creencias de tener hambre en momentos diferentes. Tampoco se indica cuánto tiempo ha transcurrido entre la observación del hambre y el momento de comer. De hecho, no se indica que la zorra necesita tener la comida antes de que pueda comerla. Ninguna de esas relaciones temporales están ahí explícitas. Están implícitas en la forma en cómo se escribe. Yo escribo, consigue comida y come la comida, y estoy asumiendo que primero consigo la comida y después la como, en ese orden. Pero en términos lógicos no habría importancia si es A y B o B y A. Entonces, esa regla, esto es un modelo muy simplificado. Cuando yo le agregue el tiempo en forma explícita, aparecería entonces mejor, más fiel la lógica a la verdad. Ese ejercicio de ignorancia del tiempo fue hecho a propósito, porque resulta que el razonamiento del sentido común sobre el tiempo es mucho más complicado de lo que parece. Entonces, imagínense ustedes, en el contexto de lo que leí hace un momento sobre el aviso que está en el baño, del poco sentido común que hay en el entorno entre las personas que usamos el baño de los varones. Si ya eso es difícil, con tan poca inteligencia que hace falta para usar un urinario, hablar del tiempo, de llegar a tiempo, de cumplir con los compromisos temporales, de preocuparse porque uno le cuadre el tiempo, tengo varias cosas que hacer, me da tiempo a hacer esto otro, de estimar los tiempos, es mucho más exigente. Estoy tratando de conectar, portarse bien en el baño, con ser, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Puntual. Puntual, sí, exactamente. Gracias. Intentando hacer eso, no tengo mucha suerte. Pero, digo, si necesito cierto nivel de conciencia, cuando menos, de pensar al respecto, porque no es que no podamos hacerlo. Uno trae el aviso, como hemos hecho con nosotros avisos, y lo muestra, claro, obvio, después que alguien te lo explicó, claro. Pero la próxima vez con un aviso parecido tú no quedas igual. Es decir, nosotros somos competentes cuando se trata de aprender a leer con cuidado, de leer entre líneas y a entender la situación problemática. No nos cuesta demasiado, porque no lo hacemos. Otra cosa que hay que pensar probablemente. Y acostumbrarnos a no oír ciertas quejas, digo yo, mi implicación súper simplificada. Entonces, el sentido común requiere tiempo, pensar requiere tiempo, y vamos a volver sobre eso en otro momento. Y ahí dice, volveremos sobre ese problema más adelante, sobre el problema del tiempo. Yo quiero volver sobre el problema de que pensar toma tiempo. Entre tanto, seguiremos usando esta versión súper simplificada del cuento sin tiempo, tanto para simplificar el ejemplo como para concentrarnos en cómo la zorra entrelaza su razonamiento con sus observaciones y acciones en el contexto del ciclo de la gente. Entonces, incorporando la historia en el ciclo de los agentes. Vamos a recontar el cuento, comenzando en esta ocasión en el instante en que la zorra comienza a tener hambre. Para que la historia sea más interesante, asumimos que la zorra solo tiene tiempo para realizar un paso de razonamiento en cada ciclo. Eso es todo lo que ella puede pensar en ese ciclo. Para pensar en la cosa completa, pues da varias vueltas. Pero podría ser diferente. Podría ser pensar más de un salto de razonamiento en un ciclo. Vamos a ver, si usted no está entendiendo lo que estoy diciendo, no se preocupe, va a aparecer. Si no aparece, después pasemos de las oraciones a colores, pregunta, por favor. También asumiremos que la zorra observa si sus acciones tienen éxito o fallan. Primer ciclo.
Observación, me da hambre. Razonando hacia adelante, obtengo las metas, tengo la comida y como la comida. No hay acciones por ejecutar. ¿Cómo que no? Ahí se ve como la comida, eso es una acción, me había dicho usted. Obtener la comida no es una acción porque hay que desglosarlo todavía más, pero esto ya es una acción. Pero no está de primera. Aquí sigo suponiendo que tengo que hacer esto primero antes de hacer esto. Como no está de primera, no hay acciones para ejecutar, no acciones distintas, acciones distintas. O sea, pasó el ciclo completo, no hice nada. No hice nada, pero estaba pensando. O sea, llegué a una conclusión. Este es el caso clásico de una observación que dispara una meta de mantenimiento y produce una meta de alcance. Esta es la meta de alcance. En este caso, una meta compuesta por dos submetas. El segundo ciclo, ninguna observación. No fue que me provocó de repente y ya no me volvió a provocar y me sigue provocando. Esa es una otra simplificación. ¿Cómo son las sensaciones de hambre? Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Es continuo, ¿no? Claro, pero usted no llega a la cocina y se pone el lazo humano, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, porque va a salir con un sartenazo por la cabeza. Sí, ya me enteré, estoy en eso. Uno lo dice una sola vez. Sí, que lo dice, ¿no? A cierta edad en adelante que ya no se puede decir. Prepárate, no puedes. Sin hambre, prepárate. Segundo ciclo. Ninguna observación entonces. Razonando hacia atrás, obtengo nuevas submetas. Estoy cerca de la comida y tomo la comida y como la comida. ¿Se acuerdan de estas dos? Estoy cerca de la comida y tomo la comida. ¿De dónde viene? Había una regla de sentido común que me permitía tomar un objeto si me acerco al objeto y lo agarro. Realmente me permitía tener el objeto. Lo voy a tomar y tener aquí hay que tener cuidado porque lo estamos utilizando con sentidos diferentes. Y de nuevo, estoy cerca de la comida, no es una acción ejecutable inmediatamente, entonces no hay nada para hacer. ¿Ven de dónde estoy sacando las acciones? Las estoy sacando de esta lista. Las acciones van a salir de las metas pendientes. Y eso que está ahí ya es un plan, solo que no está completamente elaborado. No he decidido cómo voy a obtener hasta cerca de la comida. Entonces este es un plan parcial. Sé qué voy a hacer después que esté cerca de la comida, pero no sé todavía cómo voy a llegar a esta submeta. Eso es un plan parcial y ese es el estado común del mundo. Nuestros planes siempre son parciales, siempre nos falta el último detallito. Y una persona inteligente aprende a actuar aun cuando sus planes sean parciales. Porque si se pone a esperar que el plan esté listo para actuar, entonces se va a caer como el filósofo pensando. Y cuando vaya a actuar, este mundo que cambia, sobre todo el nuestro, en el trópico, las cosas pasan más cosas, seguro que el plan va a tener que cambiar porque ya el mundo cambió, otra cosa diferente. El único pensar que la zona puede hacer en ese ciclo es razonar hacia atrás para reducir la submeta a obtener la comida a las submetas de estar cerca de la comida y tomar. Aquí son submetas y submetas, es porque ya estamos bajando por el árbol, ¿no? Este razonar incorpora razonamiento taxonómico que apareja comida con objeto. Una comida es un objeto. Para poder usar la regla, ese era el propósito. Es decir, hay dos pasos de razonamiento realmente, uno solo. El tercer ciclo. Observación, el cuervo tiene el queso. Razonando hacia atrás, nueva creencia. Hacia adelante, perdón. Estoy cerca del queso si el cuervo canta. Ella tenía una regla por ahí que le decía qué hacer en ese caso. Todavía no hay ninguna acción por ejecutar. Solo sabe, tiene una nueva creencia, una creencia que tiene la forma de una condicional. No sé si la recuerdan el estado. Vamos a terminar de hacer la cuestión completa y después regresamos a la otra vez. En este ciclo, la zona tiene la alternativa de continuar razonamiento hacia atrás a partir de sus metas actuales o de razonar hacia adelante a partir de esta nueva observación. Normalmente es una buena idea darle mayor prioridad a razonar con las nuevas observaciones porque puede tratarse de una emergencia que requiere atención inmediata o una oportunidad que no debiera desperdiciarse. Y aquí viene la otra cosa donde el modelo no es muy preciso. ¿Cuánto tiempo, qué prioridad, qué clase de disciplina me hace a mí inmune a las emergencias? Es decir, que yo sepa reaccionar. Es imposible decirlo en general. Es decir, tú puedes, si tú te
dedicas exclusivamente a vigilar el mundo para que no se te pierda ningún evento importante, vas a estar sacrificando tiempo que podrías utilizar para pensar. Porque en un ambiente normal, la mayoría de los sistemas, las emergencias son poco usuales. Si tú eres un bombero o un médico del hospital, en la sala de emergencia, ahí la cosa es un poco diferente. Ahí pasan cosas todo el tiempo. Pero de nuevo, ahí hay un régimen que impide que tú tengas que calarte todo. Ahí hay unos regímenes especiales de atención para que los médicos se releven. Nunca hay uno solo, toda la cosa, un bombero. No es que todo el tiempo una sola emergencia, no. Nadie aguanta ese tren de vida. Pero entonces ahí hay algo de que el mundo cambia más o menos en ciertas condiciones, lo cual significaría que si tú agente quieres acostumbrarte, tendrías que poder cambiar también. Unas veces soy más reactivo, otras veces soy más proactivo. La observación se aparea con una de las condiciones de sus creencias. Aquí está la creencia, por cierto. Estoy cerca del queso, si el cuervo tiene el queso, el cuervo canta. Como esto era observado, desaparece y se deduce, muy importante, estoy deduciendo una regla a partir de otra. Como puedo probar que esto es cierto, me quedo con estoy cerca del queso, sí, el cuervo canta. Me queda una nueva regla más compacta, que ahora la voy a utilizar. ¿Para qué? Para resolver esta meta que tenía pendiente, ¿se acuerdan? Antes. Puesto que su creencia está pensada en forma lógica, puede ser usada para razonar tanto hacia adelante como hacia atrás. Si se usa para razonar hacia adelante, como en este caso, produce una nueva creencia, como esta que está acá. Perdón, la acabo de ver, de leer. Llega al cuarto ciclo. No observo más nada. Ya estoy al tanto del queso donde está y estoy al tanto de mi hambre. No me entero otra vez. No es que vuelvo a mirar el queso y otra vez vuelvo a decorarse. Entonces dirán, pero ¿cómo hago yo para parar, dejar de observar tantas veces? Pueden seguir observando, pero entonces son observaciones diferentes. Y entonces una versión de la regla que tenga tiempo va a decir, ya va, esa observación es igual a la que acabo de tener, no la tomo en cuenta, por ejemplo. Una manera simple de filtrar tú sigues viendo el fenómeno al frente, el queso. En lugar de poderte pensar, ¿sigues viendo el queso? No, ¿verdad? De nuevo, hay formas de que uno diseñe el código para que la primera vez la que dispara la regla, las otras, si no está disparada, si ya está disparada la regla, no sigo procesando. O lo puedo seguir procesando, pero lo pongo en cola. Entonces, razonando hacia atrás, con la nueva regla que acabo de decir, obtengo el cuervo canta y tomo el queso y como el queso. Ahora tengo puras acciones ejecutables. Todas son acciones que se podrían ejecutar inmediatamente si yo fuese el cuervo. El cuervo canta es una acción que el cuervo puede ejecutar inmediatamente, se puede suponer que es atómica para el cuervo. Entonces no hay que desglosarla más, quiero decir, uno podría desglosarla más si quiere, pero por efecto del modelado se puede ver como una acción atómica. Total, lo único que me importa es que abro la boca, no es nada. Pero no soy yo, es otro agente. Entonces yo no la puedo ejecutar. De nuevo, no tengo ninguna acción para ejecutar. Tengo estas dos, pero están sujetas a que haya cantado el cuervo y que le haya dado tiempo al queso de caer, todo aquello que describe la otra regla. ¿Okay? O sea, de nuevo, no puedo hacer nada en este ciclo, en el cuarto ciclo se queda sin hacer nada. El profesor explica que la zorra usa su nueva creencia hacia atrás para reducir la meta de estar cerca de la comida a su meta de hacer que el cuervo cante. Para hacerlo aparea comida con queso. Fíjense que sigue ocurriendo el apareo, ¿no? Y en el apareo ocurre aquella regla taxonómica que dice que el queso es una comida. Esto tiene el efecto colateral de precisar qué es lo que va a comer si la nueva sumela termina con éxito. El efecto colateral es que ahora ya no hablo de comida en general, sino hablo de queso en particular. Ya lo definí. Aunque todavía no lo puedo ejecutar, ya lo definí. Hay un ejercicio de pasar información por esa vía, que las reglas lo cubren sin inconveniente. El quinto ciclo. Sigo si no se va nada nuevo, porque ya todo está siendo tomado en cuenta. Relacionándose atrás, la nueva somete adula al cuervo y tomo el queso y como el queso. Acción, adular al cuervo. Ahora sí tengo todo el plan completo y lo que está primero en el plan es una acción que yo puedo ejecutar inmediatamente. Yo no tengo que pensarla más, es algo que puedo hacer atómicamente. Adularlo, uno podría desglosarlo en un montón de cosas, pero no hay nada que pensar allí, está todo cableado si ustedes quieren.
La zorra reduce la meta a hacer que el cuervo cante a su meta de adorar al cuervo. Luego intenta resolver esta nueva submeta realizando la acción. No hay otras acciones pendientes para ejecutar en este momento, así que no hay necesidad de resolver ningún conflicto entre acciones. Simplemente adula el cuervo, entonces emite la frase que haya escogido para adularlo y observa que la emitió. Y aquí viene una cosa que es nueva en los estudios de lógica. Hago algo y me entero de cómo me fue. Lo hice. Deben haber ustedes experimentado en algún momento esta distinción, esta diferencia entre yo quiero hacerlo, intenté hacerlo, pero me salió torcido. No me salió lo mismo. Las acciones pueden fallar. Bueno, ese es otro gran aporte del modelo. Este modelo de lógica, de la lógica, al colocar a la lógica dentro de la gente, admite que hay un mundo allá afuera que podría comportarse de forma diferente. Yo intento, con mi lógica, deduje una serie de acciones que debo realizar para llegar a alguna parte, y cuando intentaba realizarla fallé. Y entonces me voy a dar cuenta de que fallé, que trataba de voltearlo, no lo volteé, trataba de adularlo, no lo adulé. Pero no, aquí sí funcionó. ¿Qué significa que funcionó? Es algo que uno tiene que definir cuando está haciendo el modelo completo. Es el ambiente que te va a decir si funcionó o no funcionó. Relacionando hacia adelante con las nuevas submetas, sigo con lo que me quedaba pendiente del plan, tomo el queso y como el queso, entonces la acción es tomar el queso. ¿Qué significa que adulé al cuervo? Que lo adulé significa que emití el acto verbal, el cuervo abrió la bocota, el queso se cayó y lo tengo a frente. Entonces se cumplen las condiciones para intentar la siguiente acción. Que ojo, ni siquiera la estoy pensando, simplemente es la que me toca hacer ahora. La zorra observa el resultado de la acción que acaba de intentar en el ciclo anterior. La observación que confirma que ha tenido éxito resuelve las primeras 3 submetas, dejando las otras 2 para tratar luego. La siguiente submeta también es una acción y hay otras acciones candidatas que están realizadas en este momento. En el séptimo ciclo, no tomó el queso. ¿Qué pasó? Bueno, que se apuró demasiado, el queso todavía venía cayendo. Entonces, el primer acto inmediato, después de haber observado que adulaba el cuervo, es decir, que tuvo éxito adulándolo, fue tomar el queso, pero entonces en el proceso falló. Trató de tomarlo y el queso no había caído todavía, o ni cayó muy lejos, en el primer intento no pudo atraparlo. No hay nada que hacer. Bueno, ahí tenemos una discusión. El profesor dice, no, lo que tienes que hacer cuando una acción falla es reintentarla. No te vas a pasar toda la vida reintentando las acciones que fallan. Llega un momento en el que tienes que conceder que la acción falló y tienes que intentar otra cosa. O podrías programar reintentos tú mismo allí, una cantidad fija. Él dice acá que sin necesidad de pensar, la zorra vuelve a intentar la acción. Y esta vez, la zorra observa el resultado de su acción. Sin embargo, esta vez suponemos que falla, bien porque el cuervo todavía no ha comenzado a cantar, bien porque el queso no ha llegado al suelo, bien debido a su ineptitud física. Las 3 cosas. Supondremos además que la zorra intentará la misma acción otra vez, que no tendría por qué ser el caso. En el octavo ciclo, ahora sí, lo agarré. Capturé el queso y el razonamiento hacia adelante, no hay nuevas submetas, mentira, esto no es cierto, simplemente tomo como el queso, me queda pendiente, así que tomo como el queso y la acción pendiente. La zorra observa que esta vez la acción ha sido exitosa, la observación resuelve la submeta acción asociada, dejando pendiente solamente la última acción que la zorra decide tratar inmediatamente. En el noveno ciclo, observé que tuve éxito comiendo el queso. La observación resuelve la última de las submetas de acción. Note que la meta de mantenimiento todavía permanece allí para ser disparada en otra ocasión futura. Es decir, las metas de mantenimiento se caracterizan por ser permanentes, estar en la memoria todavía. Si me vuelve a dar hambre y tengo otro cuervo al frente con un queso, la zorra probablemente va a intentar la misma estrategia, que por cierto se acaba de enterar que es una buena estrategia porque funcionó. Sobre todo si es el mismo cuervo estúpido que está ahí parado, como se da cuenta que lo están explotando. O a lo mejor el cuervo está lavando queso, ¿no? Entonces lo está dejando ir. Se puede lavar dólares, se puede lavar queso. Puede ser que realmente la tonta es la zorra, ¿no? No se da cuenta que está comiendo quesos que no debería comer, sin declararlos.
Este patrón general de razonamiento de este ejemplo, que se despliega sobre varios otros ciclos y posiblemente se entrelaza con otras observaciones y acciones, es algo así. Tenemos un evento que es observado, un ejercicio de razonamiento hacia adelante, el evento se apareja con las condiciones de una meta de mantenimiento o de una creencia, y entonces se obtiene una meta de logro. En un momento la acumulación de una meta de mantenimiento es convertida en una meta de logro de alcance, y haciendo razonamiento hacia atrás, las creencias son usadas para reducir la meta de logro a acciones. Llega un momento en que tenemos una lista de acciones, una submeta de acciones seleccionada para ser ejecutada, y lo intenta, y entonces la gente observa si la acción tiene éxito o falla. Este patrón no es excepcional. Algo parecido ocurre en el ejemplo del metro de Londres con su aviso de emergencia. Entonces estamos de vuelta en el metro. Esta fue la última versión del aviso del ejemplo del aviso del metro, de nuestra interpretación del aviso. Si hay una emergencia, entonces consigue ayuda. Usted consigue ayuda, se alerta al conductor. Usted alerta al conductor, se presiona el botón de la señal de alarma. Era el núcleo activo del aviso, ¿no? Entonces ahí lo puede plantear ese código como el código de un agente que reacciona a las emergencias. Y la meta es, si hay una emergencia, entonces consigo ayuda, y tiene estas creencias. Una persona consigue ayuda si la persona alerta al conductor, si presiona el botón de la señal de alarma. Y entonces, para establecer una emergencia necesitamos de creencias adicionales, y aquí hay una lista de posibilidades. El fuego causa una emergencia, una persona ataca a otra causa una emergencia, alguien se enferma es una emergencia, y hay un accidente es una emergencia. Puestas, por supuesto, las acabo de leer al revés. Podríamos continuar esta reducción de los conceptos abstractos de alto nivel hacia los conceptos más bajo nivel hasta cualquier nivel de detalle deseado. Por supuesto, si le agrego detalle, hago más difícil la reducción, porque hay más cosas que revisar. Por cierto, revisar en un sentido que vamos a explorar en el capítulo 5. Por ejemplo, tratándose de reconocer el fuego, podemos agregar: hay fuego sin llamas y hay fuego si hay humo. Hay fuego si hay llamas, perdón. Con todo, pronto nos parecerá cada vez más difícil definir todos los conceptos de bajo nivel en términos lingüísticos. Al final debe haber un punto en el que hay un nivel mínimo que es irreductible, y en el cual el sistema sensorial de la gente transforma las sensaciones que recibe el ambiente en observaciones que pueden ser representadas en términos conceptuales. Este nivel, el nivel en el que yo la data cruda de los sensores la convierto en una proposición, lo vamos a suponer dado. Es decir, yo tengo en la clasificación de la gente una descripción de los observables, de las cosas que la gente puede ver. Y esas cosas que la gente puede ver son justamente esa traducción que hace la gente de un conjunto de data cruda a una proposición. Hay llamas. ¿Qué significa que hay llamas? Una persona con un fósforo. Un fosforito encendido. O hay humo. ¿Qué significa que hay humo? Uno se puede confundir, ¿no? Fácilmente. Uno ve humo y no era humo, era el ventilador sacando el aire, el vapor de agua. Eso no es humo, pero se parece muchísimo. Pasó en una ocasión en uno de estos aviones pequeños saliendo de Caracas, que se dispara el ventilador y salió todo el vapor de aire, un humo blanco pero denso, inundando la cabina. Y los pasajeros creímos que era humo, no, era el piloto despegando, gritó que nos quedáramos quietos. Pero claro, imagínense ustedes la escena, despegando en Maiquetía, el poco de humo inundando la cabina. Y era humo, parecía sí, la misma densidad, el color grisáceo, que saliendo del tubo es blanco, pero ya una vez que se expande uno puede distinguir el humo verdadero. Era vapor de agua, que los bichos esos ventilan de cuando en cuando, y se les ocurrió ventilarlo justamente al momento de despegar. Es decir, uno se puede confundir porque no está entrenado, ¿no? Si uno lo entrenan, empieza a distinguir, como ocurre. Se usa el ejemplo constantemente del esquimal que sabe guiarse en la nieve porque distingue 15 tonos de blanco diferentes, cuando uno lo que ve hay un montón de nieve, más nada. O sea, ahí hay un entrenamiento de los sensores que uno podría describir en términos lógicos, ¿no? Comenzar a estudiar
qué significa cada señal y cómo se traduce el conjunto de señales con una proposición inteligible para alguien que no tenga ese nivel de discriminación del sensor. Pero bueno, eso es, como le digo, en un momento uno dice ya, hasta aquí. De aquí para adelante lo voy a suponer resuelto. Suponga en este ejemplo que el concepto de reconocer el fuego es el nivel mínimo. Suponga más aún que usted está viajando en el metro y observa humo. Y aquí viene otra historia. Hay llamas. Observando hacia adelante obtengo que hay fuego. Observando hacia adelante obtengo que hay una emergencia. Observando hacia adelante yo consigo ayuda. Observando hacia atrás ahora obtengo yo alerta al conductor, y razonando un paso más yo presiono el botón de la señal de alarma. Entonces, aquí los dos ya completo. Esa es una historia de una emergencia. Ahí están las cosas que la gente está pensando, pero yo lo que quiero es conectar a llamas con yo presioné el botón de la señal de alarma. Y aquí me están diciendo qué pasó en la cabeza de la gente para llegar entre uno y la otra. Y yo tendría que asegurarme de que esa conexión es la mínima posible. Si yo le siembro una creencia de que solo en caso de que haya una emergencia voy a forzar a la gente a revisar ese espacio mental de que les hablé ayer y que vamos a hablar en el próximo capítulo, antes de decidir que voy a presionar el botón de la señal. Lo estoy demorando a hacer eso. En 3 pasos de razonamiento hacia adelante, usted deriva la meta de alcance de obtener ayuda. En el primer paso, usted reconoce que hay fuego. En el segundo, que hay una emergencia. En el tercero, usted usa la meta de mantenimiento para derivar la meta de alcance de obtener ayuda. Luego, en 2 pasos de razonamiento hacia atrás, usted reduce la meta de obtener ayuda a la submeta de acción de presionar el botón de alarma. 6 pasos. Esos pasos toman tiempo. No, pero es que nosotros tenemos un procesador muy bueno de arriba. Así de rápido no toma nada de tiempo. Ustedes saben que en caso de una emergencia, esos microsegundos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y si usted no está bien programado, esos 6 pasos pueden ser muchos más. Usted no sabe cómo reaccionar. Usted puede tener un tremendo procesador, pero no sabe cómo reaccionar. Nunca nadie me puso a pensar en esa cosa. El martes pasado estuve en Caracas. Estaba moviéndome en el metro para variar. El aviso sigue ahí, igual de poco notable, al lado del mismo botoncito, incluso los nuevos vagones. Ahora tienen además una palanca para abrir la puerta en caso de emergencia. Y ahí, no recuerdo, pude notar texto, pero ahí sí hay un sí un poco más tajante. Pero también está en las puertas este aviso que me pareció muy curioso. Que de nuevo demuestra nuestra poca competencia lingüística. No estoy hablando de la poca competencia lingüística de lo que hacen los avisos en el metro de Caracas, solamente, sino en general entre nosotros, al hablar en español. Por su seguridad, absténgase de apoyarse en las puertas. ¿Qué les parece a ustedes ese aviso? Que haga un propósito, ¿no? Por su seguridad. Absténgase. ¿Cómo reaccionamos nosotros a la palabra absténgase? A mí me parece que es poco común, cuando menos. Aparte de odiosa. ¿Por qué no te apoyas a la pared directamente? ¿Por qué no dice eso?
pareciera haber la creencia de que nosotros reaccionamos mal al no. Pero si reaccionar mal al no termina siendo no apoyarse a la puerta, reaccionamos bien. Pero aquí, no sé. Como que el no, tengo por sentado que el no va a hacer ningún efecto. Entonces, por eso creo que es la palabra abstenerse, como usted dice, es súper valiosa. Y no sé, es una manera como de implicar que hay un peligro. Pero pareciera estar invocando la autoridad de una palabra elegante. Porque claro, si me lo dice elegantemente, sí que tengo que hacer caso. De nuevo, estamos otra vez cayendo en el mismo territorio de poco sentido común en el ambiente. Ajá. Perdón, yo leí todo, ¿verdad? Leí hasta aquí. La acción de presionar el botón del arma en formas similares como dijimos la situación de la emergencia puede ser reducida aún más a términos de nivel inferior. Por ejemplo, mover primero su dedo, luego mover el botón con ese dedo, mover su dedo hacia el botón puede a su vez ser reducida todavía más bajo sus metas, como primero mover su brazo cerca del botón, luego mover el dedo hacia el botón. Con todo, al final tiene que haber un punto donde su cuerpo releva la mente y realiza las acciones por su propia cuenta. Incluso formas no muy lógicas. Toda esta pensadera toma un tiempo durante el cual usted puede que tenga que dar cuenta de otras observaciones y realizar otras acciones. Programar estas acciones de manera que todo se realice en el momento apropiado es una tarea para el componente que toma decisiones en el ciclo de la gente. Hemos preservado los ejemplos del capítulo tan simples muy a propósito para evitar ese tipo de decisiones sobre el tiempo. Vamos a referirnos a estos temas en el siguiente capítulo. Vamos a ver cómo quedamos. Los ejemplos de este capítulo muestran cómo la lógica puede ser usada en el contexto del ciclo de observación, pensamiento, decisión, acción de una gente. Puesta en este contexto la lógica es usada por los niveles superiores del pensar, tanto para razonar hacia adelante a partir de las observaciones, disparando metas de mantenimiento y derivando metas de alcance, como para razonar hacia atrás, para reducir metas de alcance en acciones. Bajo el nivel lógico, los procesos de percepción transforman las sensaciones crudas en observaciones y los procesos motores transforman las representaciones conceptuales en actividad física del ambiente. Esto es fuera del nivel lógico, está diciendo, más bajo, más allá del nivel lógico. Todo esto se puede representar así. Entonces ahí está el diagrama, el esquema que muestra que tenemos el trabajo completo de la gente. Un agente es esa caja azul dentro de la cual funciona ese proceso interno, que ya sabemos que es un ciclo, esto se da una y otra vez, que toma del universo ciertas señales que convierte en observaciones, es decir, este proceso probablemente ocurre dentro de la gente, y a partir de ellas construye toda una estructura mental que va transformando hasta volver a llegar al punto en el que tenemos ahora una serie de indicaciones que son convertidas en señales hacia los efectores, órdenes, comandos, instrucciones, que se supone que van a producir ciertos cambios en el universo, y así sucesivamente. Y ya está, esa es la gente. Cabrá toda la dinámica humana en ese esquema tan elemental. ¿Qué faltará? Antes de que digan cualquier cosa, hay una intención de simplificar los ejemplos. O sea, seguro son muy simples. Nadie está diciendo que son ejemplos realistas. El punto es, ¿podemos escalar el modelo a que le quepa un ejemplo realista? Bueno, esa pregunta la hemos hecho muchas veces. Yo quiero hacer dos cosas ahorita. Quiero mostrarles el modelo de la gente en lógica. Es inusual que lo haga porque voy a avanzar hasta el capítulo 3 de mi libro para poder hacerlo. No pretendo que lo memoricen, pero me parece que es un momento en el que uno tiene que decir dónde queda el ciclo de la gente, cómo es que está funcionando en detalle. Entonces permítanme hacer eso
Y después regresar al capítulo 1 de mi libro también a mostrarles ejemplos de agentes. Porque ya con esto podemos modelar cualquier agente. Ya tenemos los rudimentos. Faltan detalles, pero son detalles, insisto. Y yo ahí en mi curso, en mi libro, hay ciertos habitantes, ciertos agentes que habitan el curso y que me ayudan a explicar algunos conceptos y quizás los ayuden a ustedes a entender a qué me refiero con agentes. A ver. No, primero mostrarles el libro. Este es el PDF que se puede descargar en línea completo, que están ya mostrando uno. Pero yo me quiero ir al capítulo 3, porque el capítulo 3, que habla de aprendizaje computacional, yo comienzo planteando el modelo de la gente. Y este es el modelo de la gente. Ahí está el ciclo definido en forma lógica, la flecha es el sí, el techito es el y. Entonces, en una forma compacta, yo he decidido que el ciclo se define como un predicado lógico, puesto de esta manera: ciclo KB goes T, sí, demo KB goes go prima R, y R menor o igual que N, y at KB goes prima goes 2 veces prima T más R, y ciclo KB goes 2 veces prima T más R más 1. Ahí están todos los detalles, y ese es un programa lógico además. El mismo ciclo es un programa lógico. Entonces, con eso lo que estamos diciendo es que todo el modelo se puede expresar en términos de lógica, independiente de cómo se implemente. Una de las ventajas de ponerlo así como está acá es que casi es un programa ejecutable, prácticamente un programa ejecutable. O sea, algunos detalles como esta suma aquí, que hay que hacer la primera y toda otra cosa, está codificado en Prolog igualito. Y aquí hice algo más. Actuar y observar son puntos de contacto con el mundo. Y como me interesaba observar el resultado de la acción, si tuvo éxito o no, coloqué todo junto. Fíjense, estar observando y pensando, actuar. Al actuar, tú recolectas el feedback. Envías y recibes. ¿Es una simplificación? Sí, pero ¿quién dice que no? ¿Por qué no? Pero lo que quiero mostrarles es qué es lo que pasa con las estructuras de datos. Esa KB es la base de conocimiento de la gente. Yo comienzo con una base de conocimiento y termino con la misma base de conocimiento. Sigo, el ciclo siempre es el mismo, el conocimiento no cambia. Las creencias van a ser las mismas. Pero tú no dijiste que estabas observando. Claro, pero las observaciones, en mi modelo, en mi versión del modelo, no se las agrego a la base de conocimiento. Curiosamente, se las agrego a las metas. No tiene mucho sentido lógico, o quizás no lo podemos aplicar en este momento, pero mis observaciones van a ser parte de las metas. Por eso, cuando yo actúo, las metas que estaban en esta meta prima se convierten en un nuevo conjunto. Cuando menos porque asimiló la observación. Hay una segunda razón, que al ejecutar la acción ya no es por parte del plan, entonces tengo que sacarla del plan. El plan con el que comencé a actuar no es el mismo plan con el que terminé, porque si la acción tuvo éxito, ya esa acción tengo que descontarla. Entonces, dentro de actuar hay cierto mecanismo que se define ¿dónde? Aquí está. Aquí está la definición del predicado actuar, que tiene saca de las metas el plan que prefiero, y a ese plan se le sacan las acciones que voy a ejecutar y las intenta realizar y obtiene un feedback, y entonces asimila el feedback y transforma las metas en otras metas. Fíjense que estos predicados, incluyendo este demo, que se llama así porque el predicado demo es muy popular en programación lógica para hablar de razonar, de pensar, de mostrar, es lo que quiere decir el demo ese. Pues yo lo seguí llamando igual. Ese demo, por cierto, es el otro sitio donde se transforman las metas. Yo comienzo con una meta de alto nivel, por ejemplo, y la reduzco a submetas, y entonces ya las metas con las que comencé no es la misma meta con las que termino. Por eso tengo dos. Y eso me toma una cierta cantidad de tiempo.
y ese es el R. Yo no hago ese trabajo para siempre, sino que convierto esta en esta cantidad de tiempo. Entonces este pensar está acotado. Y eso es, ese es el ciclo. Puesto en el lenguaje crudo de la lógica clásica, además. Preguntas, dudas, asustos. ¿Por qué está en el capítulo 3 de mi libro? Porque en este capítulo yo le propuse a los lectores una modificación de este que fue el ciclo original con el que comenzamos a hacer la teoría que el profesor muestra en su libro. Una de las cosas que le faltaba al modelo, que la advertimos hace mucho tiempo, pero le sacamos el cuerpo a propósito porque es un problema muy difícil, es el aprendizaje. Los humanos, además de observar el mundo y actuar en respuesta a lo que observamos y a las metas que nos proponemos mantener, aprendemos en el proceso. Es una de las actividades mentales que falta en ese modelo de las personas, es aprender. Y nosotros, después de pensarlo mucho, intentamos entrarle a ese problema y tenemos las cosas que mostramos aquí en este libro. Este es el nuevo ciclo, en donde hay un proceso de aprendizaje. Es decir, cuando actuamos, a veces estamos, además de pensando, actuando y observando y decidiendo, que yo creo que todos juntos tenemos, está en decidir también, estamos aprendiendo. Y el aprendizaje es un tema diferente, sumamente complejo. ¿Cómo es que es factible? ¿Cómo es que una persona puede aprender de las infinidad de lecciones que hay allá afuera? Bueno, entre otras cosas, porque el aprendizaje también es acotado. Fíjate que este R está acotado por un cierto valor N por acá, y este L, que es el tiempo de aprendizaje, también está acotado. Es decir, yo no me dedico a pensar a aprender todo el tiempo, sino que le dedico una cierta cantidad. Si estoy en un modo de aprendizaje, relajado, etc., voy a poder progresar más en esa dirección o no. Entonces, respondiendo a aquel desafío que le lancé la semana pasada de pensar qué cosas no estaban en el modelo del ciclo de decisión, pensamiento, acción de la gente, el pensar, el aprender no estaba ahí. O aprender en el sentido genuino de deducir el patrón, de explicar el patrón de reacción. Porque en inglés, learn tiene otra acepción. Significa enterarse de algo. Y el enterarse tiene que estar ahí, eso es observar, ¿no? Seguro. Pero no, aprender en el sentido de producir la regla que conecta la conducta correcta con la observación particular, eso es lo que estamos tratando de hacer acá. En el capítulo 3, no lo vamos a leer en el libro, no es parte del tema, pero si lo quiero mostrar, nosotros tenemos una propuesta que comienza por acá, pero que por supuesto tiene que dar detalles de cómo se hace eso. Y ahí están los detalles formalizados de la teoría que hacemos. No solamente formalizados, están codificados. Mis agentes aprenden. Y hay un espacio, un entorno de simulación donde se ve el aprendizaje. Esto que está aquí es la salida del programa Prolog que hace el aprendizaje. No tengo por acá. Tenemos un ejemplo de los agentes aprendices que está ahí modelado en Prolog. Y esto que está acá es el motor de aprendizaje, que por cierto no lo programé yo, lo tomé de un programa hecho por otro propósito hace muchos años. Los invito a leerlo si tienen chance, no es fácil de digerir, pero vale la pena. Además, podemos comenzar a pensar en agentes que no solamente hacen el trabajo habitual de comportarse inteligentemente con las reglas que les fueron codificadas, sino que producen sus propias reglas de conducta. Pero lo que les quiero mostrar hoy es en la sección 1.3 del primer capítulo, en el capítulo 1 de mi libro. Una de las dificultades que nosotros apreciamos inmediatamente cuando se plantea el modelo es cómo llevo el modelo a la práctica, cómo uso el modelo para modelar, para programar un agente realista. Y bueno, pensando en eso,
yo me atreví a proponer este libro, el libro de lógica práctica, como una especie de complemento del libro del profesor Kowalski, con algunos ejemplos de agentes codificados, con algún propósito. Ninguno de los casos es un agente que se pueda decir demasiado inteligente, pero sí realista. Y quiero comenzar con uno que es muy realista y en el que yo he descubierto que todos tenemos alguna clase de relación con él en algún momento. Se llama Burocratín. Burocratín es una de mis mascotas preferidas. Lo que está en pantalla es el código de Burocratín, una gente que inventamos en este curso para describir a alguien. Ustedes me dirán quién es. Voy a leer las reglas. Ojo, las reglas no pretenden ser una lección de lógica, no pretenden ser razonables siquiera. Son simplemente reglas que pretenden ser realistas, de cómo alguien por allá afuera se comporta. Tampoco pretenden tener toda la descripción de la conducta de esa persona. No es que esa persona no pueda hacer otras cosas. Es solo un papel, un rol que realiza, que juega esa persona en un proceso humano. Entonces, el burocratín son las reglas del burócrata, típico. Algunas de las reglas del burócrata. Si alguien me pide algo, entonces yo sigo el procedimiento. Regla elemental de un burócrata. Si alguien me pide algo y es algo muy importante, eso se resuelve inmediatamente. Son dos reglas de activación, como ustedes pueden empezar para resolver. El burócrata es un servidor, alguien que está prestando un servicio, tiene que estar allí atento a lo que le pide. Eso es sentido común, aunque algunos no lo entiendan. ¿Ok? Para seguir el procedimiento, consulto el manual si existe o invento un manual si no existe. El burócrata es un creyente en la regla. Lo que define al burócrata, según varias de las definiciones históricas que provienen de la sociología, de personas como Max Weber, que es uno de los primeros sociólogos que aborda el problema de hablar de los burócratas, es una especie de adorador, de seguidor de las reglas. El burócrata cree que seguir las reglas es lo mejor que puede hacer. Y en algunos casos tiene razón. ¿Okay? ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica que está detrás? Hay una lógica detrás. El burócrata cree que alguien se tomó el trabajo de pensar con cuidado qué es lo que hay que hacer en ciertas circunstancias para resolver un problema. Y lo escribió en el procedimiento. Entonces lo mejor que puede hacer es apegarse al procedimiento para resolver el problema. Eso supone varias cosas que son falaces. La primera es que el problema está bien descrito y esa es la mejor manera de resolverlo. En un mundo que cambia constantemente, lo más probable es que el procedimiento esté obsoleto. Pero al burócrata no le importa eso. ¿Y por qué no le importa eso? Bueno, porque la otra ventaja de seguir el procedimiento es que su vida está controlada. Yo sé lo que tengo que hacer, no voy a hacer más nada, no voy a inventar porque no puedo predecir cuándo voy a salir de aquí esta noche. Y normalmente tengo mucho trabajo. O sea, yo sigo el procedimiento. Me piden que lo reporte, estoy en el ítem 4 del capítulo 5 del título 6 del reglamento. Eso es lo que estoy haciendo. No tengo que estar dando explicaciones adicionales, ahí está todo escrito. Porque nosotros tenemos además la creencia sembrada de que todo lo que está en las leyes es así, pues, perfecto. Fíjese todas las cosas que giran en torno a una creencia. Entonces, la próxima vez que usted quiera darle un sartenazo por la cabeza a ese servidor público de la taquilla porque no lo quiere atender, considere que esa persona tiene sus razones. No son las suyas, no son buenas, se caen con cierta facilidad, pero tiene sus razones. Ok, así que cuidado. Entonces ahí está el señor ese consultando el manual si existe o inventando manuales si no existe. Para inventar un manual de procedimiento, ¿qué hace? Solicita una carta de alguna autoridad y haga lentamente lo que allí dice. Hacerlo lentamente para evitar errores, por supuesto. Esa es una manera de inventar un procedimiento. Es decir, pasa la responsabilidad. Yo no lo inventé, me lo dijo el jefe y si lo dijo el jefe debe ser bueno. Todo procedimiento se sigue lentamente para evitar errores y trampas. Algo es muy importante si se lo mencionan las leyes. Para las cosas importantes existen manuales de procedimiento. O sea, este es un conjunto desordenado de reglas no muy razonables, algunas redundantes, fíjense que dice por
aquí lentamente, aquí lo voy a decir. Es decir, no pretende ser una elección de lógica. Lo que sí pretende ser es un conjunto de reglas que describen la conducta de alguien. Yo he visto personas comportarse así. Entonces, la tarea que les ponía, y todo esto son colecciones de examen, de problemas de examen. Lo que yo les proponía en aquel momento es, ¿qué hace usted si le toca interactuar con el burocratismo? ¿Cuál es la mejor estrategia que usted puede jugar para que el burocratín le resuelva el problema? Llevar el chocolate. Eso hace que sea algo muy importante y resuelve inmediatamente. Ahí dice que algo muy importante se lo menciona en las leyes. La ley no dice nada de chocolate. La respuesta, igual es típica, además, es ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos que hacer un trámite de un servicio público? Servicio público lo presta también a instituciones privadas, ¿no? ¿A quién conozco ya ahí? ¿Quién es el pana? Porque los panas se van por la vía rápida. Los panas son importantes. ¿Quién puede criticar esa moral? Los panas son importantes, sin duda. El pecado está en que sean más importantes que los que tienen 2 horas en la cola. Ese es el pecado. Pero entonces, si no son importantes para eso, ¿para qué van a ser importantes? Ahí hay un problema que resolver. Algo que tenemos que discutir. Porque hay que dirimir ese problema. Estaba pasando, yo hago mercado ocasionalmente en el Bicentenario, es más barato, pero hay que hacer la cola. Ahora, es fascinante el asunto de la cola, me encantan las colas. Las colas de personas, no voy a empezar la otra cosa. También me gusta, pero de otro tipo. La guardia que tienen en la sede al frente, resulta más fácil desplegarse, están controlando la cola los fines de semana en el supermercado. Al principio es un desastre, gente pasando, a veces hay más gente dentro del local del carrito para ir al mercado y la bolsa, es terrible. Pero parece que hay un par de sargentos ahí que se pusieron las pilas y disfrutan el trabajo y se puso a controlar la cola. Entonces ahora te obliga a hacer la cola de cierto punto en adelante, va pasando una cierta cantidad, la cantidad está verificada verbalmente con el otro, son 5, no más, porque hay gente que llega y se pone en la puerta directamente cuando le hace. Todo yo me lo pude ver durante la media hora que hice cola, cómo estaba funcionando, y además las explicaciones del sargento que estaba al frente. Dice el sargento, eliminamos la tercera edad, la cola de tercera edad. ¿Por qué? Es un derecho de los abuelos. La eliminamos y les voy a explicar a ustedes cómo funciona ahora. Si todos ustedes aquí en la cola me dicen de que dejo pasar a la abuela, yo la dejo pasar. Pero ustedes tienen que estar de acuerdo. ¿Y por qué la eliminé? Porque los usan. Hay gente que llega con el abuelo en el carro, se queda en el carro y manda a la abuela al mercado, porque va a pasar más rápido. Y yo los he visto, me dice el sargento. Yo los he visto. Entonces ahora, abuela que llega ahí le hace una encuesta. Abuela, ¿usted tiene hijos? Lo hizo delante mío. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Sí? Está grande ya, ¿por qué no viene a hacer el caballo? Y la abuelita dice, no, pase. Algunas, por supuesto, no viven solas, pero es excepcional. Entonces se dan cuenta que no somos nosotros frente a la cola. Astutísimo. Ya ni siquiera buscamos al pana, ¿no? Los guardias no son panas, ¿sí? Por definición. Entonces mandamos a la abuela a ese mercado. Aquella señora, 80 años, cargando por supuesto, 3 kilos de carne, los 5 pollos y los 2 litros de leche pesan 10 kilos, o sea, son considerables. ¿Está mal razonar al respecto? Yo creo que no, tenemos que empezar a innovar, por ejemplo. Por ahí hay varias creencias acerca de las colas, que tendría que ser el sistema suficientemente holgado como para que no haya cola. Pero ojo, holgado significa que la gente no vaya a hacer cola. Y hay muchas maneras de lograr eso. Una manera fácil es subir todo el precio. No iba a comprar nada, es fácil, no hay cola. Esto tampoco nos sirve. Entonces, de nuevo, son temas, todos estos temas de servicio, en donde hay una interacción entre las personas, son temas que
sofistican, se vuelven complejos fácilmente, porque nosotros somos inteligentes. No siempre de la mejor manera, como ocurre con los hijos de estas abuelas, pero siempre buscando resolver el problema. Y si tu problema es salir de la cola rápidamente, le vas a dar la vuelta. Entonces, bueno, eso ocurre con este señor. Y el punto acá es que el burócrata tiene otras intenciones, y yo quiero salir aquí algún día. Entonces yo sigo el procedimiento a pie de la letra, y cuando lleguen las 6 vamos a la suspendida, ¿cierto? Y abuelo en la cola, que se la ven allá afuera. Bueno, entonces, ¿qué? Todo esto era para dejarlo pensar qué hacen ustedes contra la burocracia, cuál es la estrategia. Sabiendo que estas son sus reglas, y lo siento, no, aquí no está el chocolate. Sabiendo que son sus reglas, ¿qué hago con el burocracia? Bueno, esta es mi respuesta. Ustedes no van a estar pensando esta hora. Este es el anti-burocratismo. Si necesito información de burocratismo, entonces se la pido apropiadamente. ¿Qué significa pedir apropiadamente? Para pedir información apropiadamente a burocratismo, se lo pido y le explico que es muy importante. Para explicarle que es muy importante, antes encuentro una referencia al asunto en alguna de las leyes y la menciono con pasión. Esto es importante, ¿no? La menciono con pasión. Entonces, una manera de explicar un proceso burocrático es que usted llegue con la referencia de la Constitución. Mira, aquí está. Aquí dice que yo tengo derecho a esto. Y ustedes verán cómo comienzan a moverse las cosas. La Constitución es el caso extremo, por supuesto, pero un reglamento local también sirve. Esa es mi experiencia, a lo mejor no funciona en todos los casos. En ese caso hay que pensar que el burócrata tiene una regla diferente en la cabeza. Ya ese traje me lo van a meter. Pero ¿qué es lo que hay acá? Es un juego. Es la interacción mía con la tuya, sabiendo que tú crees, tú funcionas de esta manera. Entonces yo empiezo a calcular. Tú funcionas de esta manera, como la zorra. Te voy a lavar. Chocolate. Me lo estoy ganando. O yo sé dónde tú vives. O mira, y sabes que yo estoy haciendo esta cosa. Entonces le ofreces algo a cambio. O, y este es el segundo personaje de la mañana y con eso lo dejo quieto, burocratina que está, planteamiento. El segundo personaje del curso es Mataquín. Si se saca un ciudadano de su vehículo, entonces lo interpela. Para interpelar a un ciudadano debo pedirle su cédula, su licencia, su certificado médico, el carnet de circulación y le pido que explique de dónde viene y a dónde va. Si el ciudadano se pone nervioso, le retiro sus documentos por un tiempo, examino con cuidado el vehículo y los documentos y luego lo interpelo. Otra vez. Si logro establecer una falta o violación de la ley, le explico el castigo y le permito negociar. Si no negocia, ejecuto el castigo. Si negociando el ciudadano propone una ayuda mutua, la acepto y le dejo pasar. Esas reglas describen la conducta de alguien. ¿Ustedes creen de verdad existe una persona así? Todos los guardias nacionales. Todos los guardias nacionales. Ni un hito se salva. Ninguno se salva. Bueno, habría que... ¿Cuántos son? Unos 100.000 efectivos en la guardia. Decir que yo los conozco a todos es un poco atrevido. Entonces, por lo menos todos los que están en todas las alcabalas del país. En las alcabalas, por lo menos sí. Eso reduce el espectro como a la mitad, los 50.000 que son los que prestan servicio de calle. Ya es una considerable reducción, ¿no? Bueno, mejor dicho, todo lo que yo he conocido. Todo lo que tú has conocido. Bueno. Esos son más de 50.000. Fíjense que uno sale tan perturbado de la experiencia que uno fácilmente dice, todos son unos desgraciados. Eso puede ser injusto. Yo en todo lo que he tratado cometí una infracción. Me retiré mis papeles de forma ilegal, porque tú no te puedes llevar mis papeles de mi mano. La ley lo establece, tú no puedes multar, pero tú no puedes retirar los documentos. Primero, ilegal, ¿por qué me retiras documentos? Porque no tienes la boleta de la moto, y si no tienes la boleta no me puedes multar desde ahí. Si me obligas a ir a la central para poder multarme allá, primera parte. O segundo, uno sonríe, ay, perdón, no sabía, de verdad. Soy mujer, somos mujeres. Ustedes no, pues, pero... Y ya también te dejan pasar. O sea, por una manera o por otra, uno se beneficia con la ayuda mutua. Pero todo el tiempo ha sido así, nunca nadie lo ha hecho. Pero eso uno dice,
pues todos los que yo conozco, Bueno, todos los que yo conozco, pero no son todos. No hay nunca un guardia que les haga un favor. De verdad, o sea, de pana, sin ser pana. incluso el del círculo militar nos estaba cobrando mi equipo 500.000 bolívares de abono. Lo que se hizo para el Estado, para todo el mundo. Entonces sí, yo mi experiencia personal es todo lo que conozco. Cuidado, o sea, ese es el punto. El punto mío es justamente ese. Tendemos a generalizar por buenas razones. El tipo está vestido de verde, se lo identifica fácilmente. Voy con cuidado. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Seguro. No, yo conozco unos bichos serios. Sí. Por ejemplo, ese sargento que acabo de mencionar. A lo mejor me atraca, me atraca en otro sitio, pero ahí fue muy inteligente su conducta, me pareció. No estoy defendiendo la institución, efectivamente. Una de las cosas que quiero hacer con este ejemplo es primero mostrarles a ustedes la expresividad de la lógica para describir situaciones realistas. Este es un código que son reglas para adelante y para atrás, como hemos discutido antes, y uno las puede ver desplegando una historia. Por ejemplo, la historia de una matraqueada, que, fíjense como lo planteábamos el problema este. Matraquino es una gente que vive en un universo similar al nuestro, donde sirve como fiscal de tránsito. Me transporta un arma. Su regla de conducta incluye que se muestra en la figura que se le acaba de mostrar. La pregunta que yo hacía en el examen es: ¿qué pasaría si usted, conduciendo y desarmado, se encuentra con matraquín, tiene una falta evidente, y ustedes de quienes creen que no se puede negociar desarmado con quienes portan armas? ¿Qué tienen que ver las armas aquí? Muy importante. Ustedes están en esas situaciones que describe Morín, interactuando con alguien que tiene un arma aquí y que sabe usarla. No están en condiciones de igualdad. En consecuencia, no hay espacio para comentar, para razonar. Usted tiene que hacer lo que dice. Si el tipo pide dinero, tiene que dárselo. Es un atraco. Punto. Si todo este país entendiera eso, tendríamos una actitud diferente frente a los guardias y a toda la situación. En particular, estaríamos pensando que esa situación no tiene que presentarse. Ojo, eso ha pasado. Eso ha ocurrido hace 15 años. Hubo esta resolución de que a los guardias que funcionan en las aduanas o La Guaira se les prohíbe explícitamente recibir ninguna clase de prebenda a cambio de su servicio, y los tenían vigilados. Tú todavía lo puedes percibir, los tipos muertos de la rabia, porque ellos no, pero los que están al lado, los gestores civiles, pueden recibir lo que ustedes quieran. Entonces nosotros reciben la plata y estos hacen el trabajo, cosas así, pero no tocaba. Yo pasé por la aduana de La Guaira en aquella oportunidad y no hubo matraca por ese lado, de ellos, ¿no? Nosotros sí, oye, pagale los 5 bonos para esto, pero ellos no. Forzados, eso sí, a regañadientes, mal encarados, molestos, lo que tú quieras, pero no podían tocar el dinero. O sea, eso se puede hacer. Bueno, el punto es, cuando uno llega a la situación en donde está en mitad de los llanos, en un día soleado, que no hay más nadie alrededor, porque pasa muy poco vehículo, y tienes al guardia o al policía, porque esto tiene que ser un guardia, al frente, pidiéndote plata, dale la plata, compadre, no tiene nada que hacer. Hace rato que el atraco se fraguó, comenzó, porque tiene un arma. Y yo no sé ustedes, pero a mí no me parece poco razonable esa regla. No negocio con quienes llevan armas. ¿Cómo? Si el tipo no está de acuerdo conmigo, saca el arma y dice que yo lo agredí. Va a ser más difícil si la persona es obviamente más débil, pero un tipo del mismo tamaño de él no pasa nada. Asumamos que esto es lo que ocurre. Matraquín me somete a la primera interpelación en observar qué me hacer. Yo observo el arma y, siguiendo la mencionada creencia, no discuto. Entiendo que eso significa que no negocio. Pero supongamos, tampoco me pongo nervioso. Matraquín observa mi evidente falla y procede a explicarme el castigo y me deja negociar. Yo ya había decidido no negociar, así que guardo silencio. Matraquín observa mi silencio y procede a ejecutar el castigo. ¿Qué significa ejecutar el castigo? Me multa, me tira el carro, hay una variedad de cosas. ¿Es esa una historia irreal? Nunca habrá pasado. Eso ha pasado, a mí me pasó, o sea, por eso estoy colocando ahí tal cual.
Obviamente esa no es la única forma de desenlazar la historia. ¿Qué significa desenlazar la historia? De las reglas de conducta, sacar la historia. O sea, esas reglas describen esta historia que acabo de mencionar, pero también otras. Considere este otro escenario. ¿Qué pasaría si usted conduciendo se encuentra con Matraquín, tiene una falta evidente y tiene usted mucha prisa? Pero ya usted no es de lo que cree en las reglas del árbol, ¿no? Matraquín se somete a la determinación de rigor. Esta vez no tengo aquella regla que me pide negociar con una persona amada. Supongamos que trato de explicar mi situación y supongamos también tengo suerte de que Matraquín no interprete que estoy nervioso, para que no me aplique la otra regla. Matraquín observa mi evidente falla, no sé, le falta la luz al carro, no sé, y procede a aplicarme el castigo y me deja negociar. Yo le explico, supongamos que calmadamente, que necesito continuar mi viaje y le pido que me ayude. Salud. Trabajo por dinero, eso te hace falta. Matraquín entiende que estoy negociando y me propone que lo ayude a ayudarme. Yo me muestro dispuesto a la ayuda mutua. El 7 y 8 han sido censurados por razones de poder vender el libro. ¿Qué pasa en 7 y 8? Bueno, pues, ¿cuánto es y cuánto me da? Entre cosas. Y Matraquín acepta mi parte de la ayuda mutua y me deja pasar. ¿Cuál es la moraleja de la historia? De esta segunda historia que, ojo, la misma historia se despliega con la misma regla de Matraquín, perdón, de Matraquín, las que cambiaron fueron las mías. Y yo ahora negocié, o sea, no me importó si estaba negociando o no, a pesar de que tengo al frente un tipo con un arma, un palo. No la va a usar, está descargada, sí, yo te digo. ¿Cuál es la moraleja? No negocie con personas armadas, como podría ser. A mí me parece que el que lleguemos a estar en esa situación ya es un error. O sea, que el error se cometió mucho antes. En permitir que guardias armados funcionen de esa manera, verificando cosas que son discutibles. Por ejemplo, no tengo el certificado médico. Eso es discutible. Tú tenías que tener el certificado médico. ¿Dónde lo sacas? ¿Cuándo lo tengo que sacar? Se me venció la semana pasada. Tenía que haberlo sacado esta semana. ¿Cuánto tiempo tengo que tener para sacarlo? Esa clase de... Yo lo discuto. De verdad. Han intentado sacar el certificado. ¿Viste lo que...? Entonces, no tenemos derecho a reclamar por eso. Pero tú no puedes discutirle eso a una persona que tiene un arma aquí. ¿No? Entonces, lo siento, señor guardia, si usted me ve cometiendo un crimen, proceda, porque en ese caso tendría que proceder. El poder del arma hace la diferencia. Pero si no me ven cometiendo ningún crimen, sino que me están chequeando condiciones genéricas que yo podría tener buenas razones para justificar, no tiene por qué evaluarme de esa manera. Hay gente que cree que esa clase de policía es imposible. Es una especie de policía sin el arma de por medio. Pero hay experiencias de que es posible. De hecho, por ejemplo, yo suelo mencionarla porque la vi de cerca funcionando, los bobbies ingleses, policías de calle ingleses, de la cachuchita esa ridícula, son profesionales de carrera desarmados. Y su misión, ellos le llaman policía por consentimiento, es servir de mediador. Si se aproximan a ti con la intención de ayudarte a ti a resolver un eventual conflicto que tengas con algo o con alguien, sin armas. Lo cual ha significado que varios de ellos acaban muertos en el camino, porque resulta que el criminal estaba armado. O sea, algunos de ellos cargan spray y el inmovilizador, algunos de ellos. Y hay toda una discusión, ¿no? Si sí o si no. Pero es parte del asunto. Si hay una colectividad razonable, el policía no tiene que cargar un arma para servir, aunque sea necesario, como mediador de conflictos. Nuestros vigilantes acá en el edificio no llevan armas, por ejemplo. Un precio razonable. Claro, hasta que uno de ustedes lleve un arma, o sea, decimos uno de nosotros lleve un arma. Ahí la cosa se pone diferente. Bueno, piensen en la moral. Pero realmente lo que quiero que piensen para efectos del curso es la expresividad del lenguaje. Es decir, no usamos ejemplos muy realistas en el libro del profesor para poder mostrar los conceptos. Pero no es que no se puedan utilizar, al contrario, se pueden utilizar.
Y lo que pretendo hacer con Burocratín y con Matraquín es mostrarles a ustedes cómo hay casos realistas donde aplica el uso de la lógica y podría ayudarnos a entender ciertas relaciones, si lo pensamos con cuidado. Y lo que les voy a pedir en el examen es que lo hagan. Bien, yo le doy la historia y usted me dice dónde están las reglas para desenlazar esa historia, o yo le doy las reglas y les pido que desenlacen una historia. Y la completa de alguna manera. Ese es el próximo examen que viene, así que por eso los muestro con el avance. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. ¿Vamos a alguna parte? ¿Alguien tiene algún? Los muchachos tienen hasta esta medianoche para completar la tarea. El sistema de producción. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves si no hay más dudas.